ingeniero. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, Buenas vamos tardes, a dar inicio. ¿Cómo están todos? Vamos a dar inicio entonces a nuestra quinta clase. Sí, vamos a dar inicio, entonces darles la bienvenida a los 16 participantes que tengo en el momento. Esperamos que los demás pues se vayan integrando. Ya dimos como un espacio para que ingresaran a trabajar, ¿vale? Entonces, tenemos en este momento en pantalla un documento presentado por la USAID, ¿sí? Y la Dirección Nacional de Investigación. Básicamente, en este documento, en esta síntesis, en este resumen, nos indican 10 puntos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de escribir un manuscrito para ser presentado como artículo producto de investigación, ¿sí? En otras palabras, como manuscrito científico, ¿listo? Entonces es ideal nosotros tener esos pasos muy presentes a la hora de escribir un artículo. La clase pasada hablábamos que dentro de las características para escribir un artículo no necesariamente yo tengo que tener unas habilidades excepcionales o debo nacer con un don. No, en este caso, el escribir un artículo pues requiere de puntualmente dedicación. Entonces, en este momento en pantalla ustedes están viendo esos 10 pasos que nos recomiendan. Entonces vamos a mirar acá. Primera medida, lo primero que se debe hacer cuando ustedes van a realizar un manuscrito para ser presentado como artículo de investigación. En este caso, elija la revista a la cual usted desea publicar sus resultados. ¿Por qué es importante, primero que todo, definir a qué revista voy a publicar mi artículo? Porque resulta que cada revista, a pesar de que los artículos manejan una estructura base, todas las revistas tienen o cuentan con ¿cómo se llama? Con unas condiciones especiales. Condiciones a nivel de formato, condiciones a nivel de referencias, de citas, de manejo de imágenes, de fechas de publicación, etcétera, etcétera. O sea, cada revista tiene una serie de condiciones que es importante que las tengamos presentes. Entonces, tengamos en cuenta eso primero. Elijamos la revista donde se quiere publicar los resultados. ¿Ha considerado usted si la revista es digital o impresa? Cambia muchísimo si nosotros vamos a publicar una revista digital o una revista impresa, ¿sí? Entonces, en este caso, para nuestra actividad académica, la revista es digital, es la revista Matices Tecnológicos, que ya iría en su 12ª edición para este año, sería su 12ª edición para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué debemos tener muy presente? Una vez elijamos esa revista, pues vamos a determinar las instrucciones que tiene esa revista para los autores. Y ahí es donde viene la guía de autores que nos muestra Matices. Entonces Matices nos dice que en esa guía que tenemos 3 tipos de artículos, que un artículo científico, un artículo científico, un artículo de reflexión, un artículo de revisión. Podemos presentar esos 3 tipos de artículos, ¿sí? Y nos dice acá, descargue un artículo de ejemplo. En este caso, lo que nosotros descargamos de la revista Matices no es un artículo de ejemplo, sino el formato. Recordemos que en este caso es un formato IEEE, ¿sí? Que se maneja doble columna, que las referencias son en formato IEEE, ¿sí? No son en APA, no se maneja APA versión 7, como veníamos trabajando en las anteriores actividades de los proyectos integradores que nos anteceden a este. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta esa revista en la cual yo voy a trabajar o las condiciones a las cuales me voy a someter, pues debo tener en cuenta que lo ideal es que los resultados que voy a colocar o que voy a tener, propendamos por agruparlos en figuras o en tablas, ¿sí? O en figuras y tablas. Podemos manejar de las dos. Bueno, entonces aquí en este caso, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son esos resultados más importantes que ustedes han tenido en su investigación? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa pregunta, de acuerdo a la respuesta a esa pregunta, plantéense la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de agruparlos? ¿Cómo puedo hacer para mostrar de una forma adecuada, de una manera explícita, los resultados obtenidos a nivel de revisión bibliográfica, a nivel
de revisión documental, a nivel de especificación de requisitos de software, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, Ingeniero, una ¿cómo, pregunta. señora? Lo dice ahí que agrupe en tablas sus resultados, ¿es como hacer un estilo de cronograma? No. Nosotros ya sabemos cuáles son los resultados de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, el resultado de nuestro trabajo fue el identificar las características nocivas del bisfenolal, ¿sí? Creo que se llama, en la salud humana. ¿Sí? Entonces, eso es un resultado. ¿Y por qué yo llegué a esa conclusión o por qué llegamos a esa conclusión? ¿Sí? Porque a través de estudios médicos, a través de pruebas que se han hecho, se determinó que de 500 personas encuestadas y que tuvieron contacto con este material, el 80% tuvo reacciones alérgicas en la piel que generaron llagas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para mostrar ese primer resultado? ¿Qué es mejor? Tener una tabla, tener una figura, un gráfico estadístico para poderlo mostrar. Entonces, en este caso es más diciente, más adecuado, un gráfico estadístico, por ejemplo, de torta o de un histograma, donde yo voy a mostrar y voy a decir, mire, de los 500 encuestados o de las 500 personas objeto de nuestro estudio, el 70% tuvo reacciones alérgicas de tal y tal. Eso. De ese 70% de esa cantidad de personas, un tercio de la población manifestó tener secuelas durante tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, toda esa partecita nos sirve para irlo presentando. No sé si te queda claro esa parte, María José. Sí, ingeniero, creo que es más como estadísticamente. Creo que lo estás mencionando así. Sí, ese podría ser un resultado a nivel estadístico. No solo eso, lo que yo les digo, no solo mi resultado va a ser el software, porque ustedes hicieron un estudio previo a eso. Toda esa elicitación de requisitos funcionales, objetivos de calidad, diseño del software, todo eso son resultados plausibles de una investigación, ¿vale? Pero lo estadístico sí también es importante tenerlo presente. Bueno, entonces nos dice acá, a partir de eso seleccione los resultados de mayor relevancia, los de mayor importancia, agrúpelos en tablas según sus resultados y si es necesario use figuras. No es ideal que ustedes utilicen una figura y un gráfico. O utilizan la figura, o utilizan el gráfico, ¿sí? Porque es que si utilizan las dos podemos empezar a confundir al lector. O una o la otra, ¿sí? Para un tema, porque si para otro resultado, entonces yo podría decir que para el primer resultado que quiero mostrar voy a hacer una tabla de frecuencias y para el otro voy a utilizar un gráfico estadístico. Y para el siguiente voy a tomar una imagen que me represente el daño al ecosistema que hace qué sé yo, el comprar CDs de Maluma, algo así. Entonces ahí uno entraría a mirar esa parte de lo que puede entrar a afectar y cómo va a poder mostrar esa información en nuestro artículo. ¿Listo? Entonces, ese sería, digamos, el segundo paso. Revisen puntualmente cuáles son esos resultados que puedan ustedes trabajar. A partir de eso, escríbalos. Escriba los resultados que ustedes van a mostrar. Entonces, en primera medida, ¿qué observaron ustedes con ese estudio? El estudio sí fue relevante, llegamos a los resultados, cumplimos con el alcance que planteamos, los objetivos fueron planteados correctamente, perdón, resueltos correctamente o se cumplieron a cabalidad. Entonces, si esas preguntas son afirmativas o positivas, pues entonces vamos a decir que pudimos llegar al cumplimiento de nuestros objetivos, de lo que hemos planteado. Entonces, ¿qué observamos a nivel de nuestro estudio? Describa el contenido de las tablas y las figuras, ¿cierto? O sea, haga una descripción de lo que estamos mostrando en esa tabla, en esa figura, en ese gráfico estadístico. Haga esa descripción puntual. ¿Hay diferencia estadística entre ellos? Entonces, enfatice puntualmente en los resultados obtenidos en el análisis estadístico, ¿sí? Hay que hacer la aclaración de pronto de lo que hablábamos ahorita con María. No solo pueden ser resultados estadísticos, que los resultados estadísticos son una parte fundamental,
para medir nuestras variables, para medir la eficacia de un proyecto? Sí. ¿O de un artículo? Sí. Pero no podemos centrarnos también solo en eso porque entonces prácticamente nuestro artículo se convertiría en algo descriptivo. ¿Y dónde están los resultados que voy a mostrar? Como cuarto punto nos dice que prepare la discusión. Entonces, cuando hablamos de discusión en un artículo de resultados, un artículo científico, lo que hablamos es, primero, mirar cuáles son esas observaciones que se tienen, cuáles son las conclusiones que se pudieron alcanzar y cómo se aplican esos resultados en un contexto más amplio. Entonces, para dar respuesta a esas preguntas tendríamos que tener en cuenta, en primero, cada resultado es importante. Describa cómo lo obtuvieron o cómo fue obtenido ese resultado. ¿Sí? ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión de que el bisfenol A es nocivo para la salud? Que el glifosato afecta la vida y la producción de las abejas, porque de acuerdo a sus componentes tiene X características que, no sé, acortan la vida de las abejas, ¿sí? Pero ¿cómo yo llegué a esa conclusión? Entonces, a esa parte se refiere con la discusión, ¿sí? A partir de argumentos académicos, científicos, investigativos que hemos tenido, yo puedo llegar a plantear eso. No puedo llegar en este momento a decir que el glifosato es bueno para la salud porque es un método eficaz para erradicar la droga en Colombia o los cultivos ilícitos. No, porque es que la mayoría de los cultivos ilícitos que se generan en Colombia están dentro o están inmersos con cultivos lícitos. Entonces voy a estar afectando los cultivos no ilícitos o los cultivos de los cuales nosotros nos alimentamos. ¿Y qué va a generar esto en la persona, en nosotros como ciudadanos? El hecho de consumir esos productos agrícolas que han tenido un proceso o que han tenido contacto con el glifosato, al tener en cuenta que son químicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y debemos preparar. Aquí no es hacer afirmaciones o aseveraciones como uno muchas veces encuentra en noticias, políticos y demás. No, es tener argumentos. Si yo voy a decir en este momento que ¿cómo se llama? El COVID-19, el tal COVID-19 no existe, pues tengo que tener un argumento fiable, confiable y a partir de datos estadísticos, de fundamentos teóricos donde diga, mire, esto es solo una estrategia del gobierno para acabar con la economía. En base a con base a en esto. ¿Listo? Pero entonces siempre debo tener ese argumento. Justifique el por qué me está diciendo eso. ¿Sí? Justifique por qué llegó tarde a la casa. Listo. Compárelos con la literatura científica, aquellos resultados de otras investigaciones y demás, compárelos, haga ese símil a ver si realmente lo que usted está diciendo es una nueva teoría, o por el contrario está reafirmando alguna, o por el contrario está desvirtuando algún estudio que ya se tiene. ¿Listo? Ese sería nuestro cuarto paso, perdón. Y aquí nos dice también, oiga, se sugiere aplicaciones e implicaciones de sus resultados. ¿Cómo podría yo aplicar ese resultado que tenemos en este momento? ¿Listo? En quinto punto nos dice, oiga, describa los métodos y técnicas utilizadas para eso. ¿Qué metodología, qué método, qué herramientas ustedes utilizaron al momento de trabajar? Venga, realmente, no, qué sé yo, utilizaron unas entrevistas, unas técnicas de recolección de información como la observación directa, el trabajo de campo, las entrevistas, los interrogatorios, las encuestas. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Sí? ¿Qué materiales utilizaron? Hicieron entrevistas a través de medios virtuales, ¿sí? De educación a través de la metodología, perdón, a través de las técnicas, de la tecnología, de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá. ¿Cómo procedió? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue ese paso a paso? ¿Cuál fue ese algoritmo? ¿Cuál fue ese diagrama de flujo que ustedes implementaron para obtener los resultados que están exhibiendo?
¿sí? Entonces, en este caso vamos a explicar de forma general cuál fue el procedimiento y las técnicas que pudieron utilizar. Explique, acote, anote, describa cuáles fueron los materiales, las personas intervinientes, los equipos utilizados. Determine los pasos de sus procedimientos, cuál fue el paso a paso, la secuencia de pasos de orden cronológico y lógico para poder trabajar, y describa el diseño y análisis estadístico, cómo lo hicieron, cómo lo abordaron, ¿vale? Ese sería nuestro quinto punto, que haría lo que nos está haciendo la descripción de los métodos. ¿Alguien iba a decir algo? Una pregunta. Señor. Es que es más que todo, digamos, en el caso de mostrar los resultados, digamos, los diagramas de flujo, los diagramas UML y todas esas cosas que para desarrollar la aplicación y los mockups, todas esas cosas. En el caso de que estemos trabajando en grupo y lo hicimos en grupo y como estamos trabajando de forma individual, ¿cómo sería esa forma, de esa forma? Pero ojo, porque si usted, digamos, usted trabajó conmigo y usted va a trabajar el artículo científico, en el artículo de revisión yo no puedo tener eso, porque es que el artículo de revisión ya va a ir enfocado a otra parte, ¿sí? O sea, los resultados de un artículo de revisión es diferente. Por eso, ojo, por eso aquí al principio decíamos de un manuscrito científico, o sea, de aquel artículo que es producto de una investigación. En el caso de las personas que deben ser muy pocas, que van a trabajar en un artículo de revisión, recordemos que los artículos de revisión llevan otra política o llevan otras reglas, ¿vale? Listo, profesor. Gracias. Bueno, listo. Ahora entonces llegamos al primer punto que uno encuentra en un artículo, que es la introducción. Pues aquí en este caso, oiga, primero pregúntese, ¿cuál es el problema de investigación? ¿Lo tengo realmente claro? ¿Por qué es importante mi proyecto? ¿Y qué soluciones propendo por mencionar, por estipular en el caso de esto? Entonces, lo que debemos hacer es describir el problema, hacer una descripción puntual del problema, resumir las investigaciones realizadas, ¿sí? Ese marco teórico, ese estado del arte, tenerlo acá, revisar aquellos artículos relevantes para nuestro proyecto y describir brevemente su hipótesis, las preguntas, los objetivos, el diseño y puntualmente la justificación, el por qué es importante nuestro proyecto, ¿sí? Esos son temas apartes que yo debo tener muy presente a la hora de plantear mi justificación. Entonces, perdón, mi introducción. Por eso es que la introducción normalmente en un trabajo se hace de últimas, porque yo debo conocer todo el trabajo para poder hacer un capítulo introductorio donde le explique al lector qué es lo que va a encontrar. ¿Listo? Después de esto, prepare las referencias. Hay una mala práctica que he evidenciado en trabajos y que incluso no solo en estudiantes de pregrado, sino también de posgrado. Buscan documentos o extraen información de documentos y después no saben de dónde fue extraída esa información. Ojo, lo ideal es que cuando yo estoy haciendo una búsqueda, un estado del arte, pues tengamos todos esos documentos, seamos organizados en esa parte, tener una carpeta que me vincule a mí o que me muestre a mí toda la información y saber cada párrafo de dónde fue extraído, ¿sí? Para que cuando ya empiece a hacer mis referencias, entonces podemos utilizarlo. Para eso es recomendable una herramienta que se llama Mendeley, ¿sí? Aquí digamos que ya lo ideal con los artículos, trabajos y demás, en este momento, a partir de la versión 7 de las normas APA, lo ideal es no trabajar o no confiarnos de ese gestor de referencias de Word, ¿sí? No quiere decir que sea malo, pero hay otros más científicos más especializados como Mendeley que me van a permitir a mí trabajar de una mejor forma. Que entonces ese gestor lo vamos a trabajar la siguiente clase. Apuntamos por acá antes de que se me olvide. Vamos a aprender a utilizar ese gestor Mendeley. Lo ideal es que en ese caso, permítame un segundito, aquí encendemos la luz. Entonces, lo ideal, en este caso con Mendeley, es que lo podamos instalar en nuestros... Configuremos para que directamente en Word, a partir de toda esa
de ese compendio de información que tenemos, lo podamos trabajar sin ningún problema. Entonces, voy a ver por acá. Ok, era un saludo. Listo. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. En cuanto a esa preparación de las referencias, revisar todo lo relacionado, lo relevante con nuestro tema, ese estado del arte que les molestaba en semestres pasados, en la construcción y demás, aquí lo debemos tener muy en cuenta y lo debemos porque un artículo sin referencias, sin bases teóricas, pues la verdad va a perder sentido, va a perder esa rigurosidad científica, académica y demás. A partir entonces, a partir de esa búsqueda de las referencias y demás, ordénelas de acuerdo al sistema que nos indica la revista. Por eso es importante, no todas las revistas manejan un formato IEEE. Por ejemplo, la revista colombiana de ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga no maneja un formato doble columna, lo maneja una sola columna, lo maneja con un híbrido de normas entre ICONTEC y APA. ¿Sí? Entonces, ICONTEC para toda la parte de la forma, el tipo de letra, tamaño, márgenes y demás, y APA, la versión 7, para citas y referencias. Eso hace esa revista. En el caso de revistas como la Inventum de la Uniminuto, ellos manejan un formato a dos columnas IEEE, pero el tipo de letra lo cambia. ¿Sí? Entonces, todo depende de la revista. The Journal Engineer, creo que se llama la revista, que es una revista de una universidad en Caldas, ¿sí? En el departamento de Caldas. Ellos manejan un formato de IEEE acomodado a las necesidades de ellos. Entonces, todo depende, vuelvo y digo, y por eso es un punto importante al iniciar de elegir la revista en la cual deseo publicar. Después de haber preparado todas esas referencias, pues nos dicen por acá, oiga, escriba el resumen y el abstract, ¿sí? Entonces nos dicen acá, para escribir el resumen, para realizar ese resumen y el abstract, ustedes deben tener presente, primero, qué se investigó y por qué se hizo. ¿Qué se hizo y cómo se hizo? Si ustedes van mirando esas preguntas que tenemos acá, más o menos, espérenme, ubico bien acá la imagen, más o menos, estas preguntas van a ir mirando esto de acá, ¿sí? Esta partecita de acá y esta partecita de acá. ¿Sí? Porque mire, ¿qué se investigó y por qué? ¿Cómo estudió el problema? ¿Qué se hizo y cómo se hizo? Los materiales, los métodos y demás. ¿Qué encontró? Los resultados. ¿Sí? ¿Qué significan esos resultados? Entonces, la discusión que veíamos acá en esta parte, ¿sí? Entonces, miren cómo estamos concatenando cada uno de los pasos. Y por eso es ideal, a esto se le podría llamar una metodología, se le podría llamar, ojo, dejo como la opción, porque como tal no existe una metodología que a mí me diga, cumpla esto para hacer un objetivo, un artículo de calidad, ¿sí? No existe puntualmente, o no que la conozca. Como yo de pronto molesto a los estudiantes en asignaturas de desarrollo de software, no existe una metodología propia que a mí me diga, oiga, para hacer un software usted debe cumplir esto y esto. No la existe, no existe. Y esa es una ventaja y desventaja para los desarrolladores, para los ingenieros, para las personas que se desempeñan en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Listo? Entonces, a partir de esas preguntas, debemos tener en cuenta, anote cuáles son o describa cuáles son esos objetivos principales, describa los métodos usados, resuma los resultados o condense los resultados de mayor importancia, los más relevantes, porque es que estamos haciendo un resumen y en el resumen yo debo enamorar a mi lector para que continúe leyendo el artículo, ¿sí? Apunte las conclusiones y su importancia y en unas 250 palabras haga ese resumen. O sea, todo eso, responda esas 4 preguntas en 250 palabras y especifique 5 palabras o 5 frases claves. No las tenemos que definir. Las frases claves o las palabras claves
son información que el lector debe tener muy presente a la hora de leer un artículo. O sea, lo primero que debe hacer es, oiga, documéntese a través de esas palabras, conozca su significado y ahí sí entonces comienza a trabajar. ¿Listo? Una vez ustedes ya han realizado ese resumen, pues nos vamos a ir a revisar el título. Puntual eso, ¿sí? Miren que yo, por ejemplo, creo que en el ejercicio anterior lo que les pedí era, oiga, planteemos el título y unos posibles capítulos, ¿sí? ¿Y por qué les digo que unos posibles capítulos? Porque aquí no hay exigencia a nivel de cómo quieres llamar los capítulos y demás. Que sí hay unos capítulos fundamentales en cada tipo de artículo, pero yo puedo manejarlos de a lo que yo desee mostrar y a los resultados que desee producir en eso. Al revisar entonces el título, los autores y las afiliaciones institucionales, entonces tenemos que preguntarnos, ¿está completo el manuscrito? ¿Llevamos todo lo que nos indica la revista a la cual vamos a presentarlo? ¿Hemos anotado los agradecimientos correspondientes? Hay algunos artículos que exigen agradecimientos, en el caso de Matices no exige. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta actividad? Revisar los autores y su afiliación y revisar que el manuscrito esté completo, que cumpla con los capítulos, que las referencias estén bien, que el tipo de letra, tamaño de letra, toda esa revisión de calidad y demás, debemos especificarlo. Por último, hagan esa revisión final. Está su manuscrito completo y cumple con todos los requisitos, entonces devuélvanse al punto inicial, donde por acá nos decían, lea el ámbito y las instrucciones para los autores, ¿cierto? Entonces, vamos a bajar por aquí nuestra flecha. Bueno, no nos alcanza. Ah, sí, por lo que se mueve la pantalla. Bueno. Entonces, aquí en este caso, debemos tener presente entonces, miramos esas instrucciones que nos da la revista y empezamos a hacer un checklist, ¿sí? Una revisión final a partir de ese checklist. Entonces nos dice, utilice un checklist o una lista de chequeo de acuerdo a las instrucciones para el autor y envíe su manuscrito a la revista con una carta de presentación. Normalmente las revistas exigen esa carta de presentación. ¿Por parte de quién? Por parte del líder del proyecto, del líder del artículo, aquella persona representativa, aquella persona que más aportó en el artículo, ¿sí? En este caso, pues lo que yo deseo es que una vez se genere todo este trabajo y demás, al finalizar el semestre podamos presentar, pues sería genial presentar todos los artículos que se generan acá. Si no, aquellos artículos que en una revisión minuciosa se consideren que sean, que tengan esos fundamentos, esas bases sólidas, pues los vamos a presentar. Y qué bueno sería que ustedes ya cuarto, quinto, sexto semestre, en el semestre que se encuentren, ya puedan contar con una producción, ¿sí? Que es lo que ahorita en muchas ocasiones se están evaluando las empresas y demás. Colciencia se evalúa eso. Y hay estudiantes que a partir de la experiencia de producciones y demás, pues pueden convalidar eso como experiencia laboral. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente una sugerencia que les presento el día de hoy a partir de la Dirección General de Investigación y de la USAC para la escritura de esos artículos, esos manuscritos. 10 pasos básicos, pero fundamentales a la hora de presentar un manuscrito. Entonces, no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes. Buenas Dígame, noches. Darwin. Buenas noches, María Nancy. Pues mi artículo es de revisión, entonces, ¿qué podría hacer? O sea, no es lo mismo, estoy entendiendo. No, cambia, pero, si ustedes observan, muchos de estos puntos aplicarían. ¿Qué cambiaría de pronto cuando hablamos en un artículo científico, un artículo de revisión? Entonces, nosotros no vamos a centrarnos puntualmente a unos resultados muy grandes. Sí vamos a tener resultados, porque es que la revisión literaria del proyecto, del tema que tú estás realizando, genera resultados, pero van a ser resultados de otra índole que tiene un artículo científico. Aquí en este caso, permítame un segundito, debemos tener muy presente, creo que ya lo abordamos en clases anteriores, déjame ver por acá dónde está.
Listo. En pantalla en este momento les debe estar cargando a ustedes la guía de presentación de artículos para matices tecnológicos. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros debemos guiarnos, que era el primer punto de la imagen que les mostraba. Entonces nos dice acá, listo. Estos son los 3 tipos de artículos que ustedes pueden presentar y cada uno tiene unas características especiales. Del que hablábamos, está aquí el artículo de reflexión y el artículo de revisión que nos estaba mencionando María Nancy. Entonces, en ese caso, tú debes tener en cuenta, y los compañeros que tengan ese tipo de artículo, que es un documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no. O sea, ustedes lo que llegan a hacer es hacer esa revisión minuciosa de textos que nos complementen, que nos ayuden a determinar la viabilidad de lo que estamos trabajando. No necesariamente tienen que ser publicados. Sobre un campo o ciencia a nivel tecnológico puede ser en este caso, con el fin de dar cuenta los avances, con el fin de mostrar los avances, las tendencias de desarrollo y demás. Y se caracteriza, y eso es puntual, es importante, que por lo menos deben tener 50 referencias. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, no sé si de pronto te quede claro esa parte, María Nancy, y para los Esas 50 compañeros, referencias tiene que ser las Sí, señor, 50 gracias. como mínimo. ¿vale? Qué pena, no le escuché bien la persona que está hablando. Las 50 referencias que dice ahí, ¿tienen que ser esas 50 como mínimo? Sí, señor, Ok, gracias. ¿vale? Nos dice por acá, Brian, Inge nos deja la imagen en Ágora. Sí, señor, ya ahorita la sube y la dejo cargada en Ágora. Darwin nos dice, ¿eso lo podemos ir poniendo en la segunda entrega del proyecto? ¿Sería lo ideal? ¿Para cuándo la segunda entrega, ingeniero? Qué pena. Ya les confirmo. Para mañana hay ¿Mañana? ¿Seguros? sí, para mañana hay ¿Mañana? Oh, Pues en el Ágora eso le aparece iba a así, preguntar. ingeniero, pero Espérenme, mira. pero ¿Ustedes ¿será han que no mirado nos las voy a actividades mandar tiempo? evaluativas? Esperen, calmaos. No, y para mañana no puede ser porque mañana no tenemos clase. Tendría que ser para hoy. Sí, es que Espérenme, a ver, les eso comparto. le iba a preguntar. Está para No, mañana. creo Pero que debe según ser. revisiones que hay, es para el 4 del otro mes, si no estoy mal. Exacto, Es Samir. para el 7 del siguiente mes, el 7 Ajá. de marzo, 7 de abril. Ojo que nosotros nos guiamos por las actividades evaluativas. Ya se las voy a mostrar aquí en pantalla. Que se me hizo. Actividades evaluativas. Recuerden que en el aula está, de pronto puede ser que me quedó algo, como esa asignatura yo la oriento cada semestre, sí, puede ser que haya quedado. Mire, la primera entrega fue hace 8 días, sí, por eso se me hizo raro que... La primera entrega fue hace 8 días, que fue en el aula, y lo primero que les solicité fue ese título con los posibles capítulos, que les tengo que hacer retroalimentación de eso. El siguiente avance prácticamente es en un mes, como nos decía Andrei, ¿cierto? Para el 7 de abril. Bueno, menos de un mes, ¿sí? O un mes a partir de la primera entrega. Entonces, en este segundo, mire que el porcentaje de participación con respecto a la nota es más grande, es del 15%, ya estaríamos jugando un 25% de la nota general. Entonces, ya lo ideal es que los avances ya sean significativos. No les puedo decir yo, me tienen que entregar 10 capítulos del artículo, porque es que si, por ejemplo, Darwin maneja un tema y solo va a manejar 3 capítulos, entonces él entraría perdiendo ahí porque yo le estoy exigiendo algo irrisorio. O si yo les exijo 3 capítulos y aquella persona que tenga 15 capítulos, igual, ¿sí? O sea, va a dar muchísimo más a nivel porcentual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? ¿Qué otras dudas tendrían, muchachos?
Qué pena, ¿podría repetir, por favor, lo de segunda entrega? Qué pena, no, es que no lo entendí. Tendría que tener, ¿cuántos capítulos más? No, los que ustedes consideren. Es que aquí digamos que eso es lo bonito, por así hablarlo, de los artículos. Yo escribo de acuerdo a lo que yo considere. Y yo puedo, por ejemplo, tú, María Nancy, puedes decir, planteas 7 capítulos, pero Marlon planteó solo 4. No quiere decir que el tuyo sea escaso de conocimiento por plantear más o que el de Marlon esté mal por plantear menos, no. O sea, lo ideal es que para este segundo avance ya el avance debe ser bastante significativo. ¿Vale? Gracias, ingeniero. Respecto a las 50 referencias, ¿van igual en el orden que iban y también en el cuadrito? O por lo menos por el mío, si lo recuerda. No recuerdo bien en este momento el cuadrito que me mencionas, pero entonces las referencias, recordemos que las referencias, como el formato de matices nos da una guía para las referencias, entonces esas referencias deben ser en IEEE y deben llevar un orden de acuerdo a lo que nos dice la revista. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? Ingeniero, tengo otra pregunta. Dime, María. Es que no sé si ya nos habías indicado, estaba mirando mis apuntes, pero no tengo, a ver si me puedes recordar el tipo de letra y si tiene espaciado o algo así el formato que tenemos que manejar. Ustedes, espéreme antes de decir, porque me generó la duda. En el aula debe estar el formato, pero espéreme, verifico antes de decir sí o no. Espérenme a ver. Compartimos aquí pantalla para ver. Entonces. Oh, por Dios, yo no les tengo a ustedes. Listo. Entonces, de una vez acá. Les voy a subir aquí. Oiga, sí, que falla. Les voy a subir aquí ¿cómo se llama? La carpeta, una carpeta con el formato del artículo y las indicaciones generales de matices, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Gracias, ingeniero. Vale. Entonces. Sí, pensé que ya lo tenía ahí, no sé. Entonces, viene la guía y el formato. Incluso les voy a subir la carta de cesión de derechos para que también revisen eso. Y ahí nos van a aparecer los 3. Bueno. Listo, ahí ya tendrán esa carpeta. Ustedes pueden descargar esos archivos sin ningún problema. Los pueden trabajar, ¿sí? Entonces, ahí en eso, lo que nos decía ahorita María José, ¿cómo se llama? El artículo ya viene con sus características. Entonces, mire, les dice acá el título, cómo debe ir el título, ¿sí? Mire, nos dice que debe tener esas características del título, el título en inglés, los autores, en este caso todos vamos a trabajar solito, entonces solo sería un autor, el resumen, las palabras clave, el abstract, las keywords, la introducción, que si aplicamos lo que veíamos hoy, la introducción es lo último que se hace, al igual que el resumen. Entonces yo empezaría a trabajar por el desarrollo de contenidos por acá. No que el capítulo sea así, ojo, no, el capítulo no se llama así. Ahí lo que hace referencia al formato es que a partir de eso ustedes van a plantear si el primer capítulo va a ser una revisión bibliográfica, si el primer capítulo va a ser la historia del bisfenol A, del COVID-19, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí nos indican cómo trabajar tablas y demás, ¿sí? Las figuras, cómo se debe manejar, las conclusiones,
las referencias, mira aquí nos dice eso. Y digamos que para manejar estas referencias, lo que yo les decía ahorita, vamos a hacer un ejercicio para la siguiente clase de utilizar el gestor Mendeley. Porque resulta que aquí en Word ustedes van a encontrar donde están referencias y van a encontrar aquí cómo hacer citas de estilo APA, pero esa APA es la versión anterior. Vamos a tener también, no sé si, pues mire, IEEE, pero entonces pues no confío mucho en este gestor. Mientras que con Mendeley al instalarlo, él me genera un plugin en Word que yo alimento esa base de datos en Mendeley y él ya me va a traer acá. Entonces yo lo que hago es decir, listo, voy a utilizar 5 documentos, los selecciono y me van a aparecer aquí de una vez las citas. O sea, nos ayuda a gestionar las citas que vamos a trabajar, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, creo que no sería más por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, ir revisando eso, ir trabajando en eso. Y nada, y nos veríamos dentro de 8 días para continuar con nuestra formación en la redacción de artículos científicos, de revisión y de reflexión, ¿vale? Una feliz tarde para todos. Gracias, ingeniero. profe, que Esté muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego, Que pase una buena tarde. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Gracias. Hasta luego y gracias. Feliz noche para todos.